El problema vino cuando el nazi Adolf Eichmann rechazó insistentemente cualquier acusación que tuviera que ver con lo personal, como si no tuviera nada por lo que pudiera ser o castigado o perdonado. Él protestaba una y otra vez ante las acusaciones del fiscal diciendo que él nunca había llegado a hacer nada por iniciativa propia, que jamás había tenido intenciones de ningún tipo, buenas o malas, que él solamente había cumplido órdenes. Este argumento, habitual de los nazis, demuestra claramente que el mal más grande del mundo puede ser cometido por cualquiera. Y que para hacerlo no es necesario tener ningún motivo, o fuertes convicciones, o corazones crueles, o intenciones malévolas. Basta simplemente con negarse a ser persona. Y por eso a este fenómeno he querido llamarle la banalidad del mal. Break, heartbreak, fail, never fail. But if you can hear me complaining, I'm neither dead or in jail. Corría el año 2008. La séptima generación de consolas acababa de llegar y traía consigo los gráficos más realistas que habíamos visto hasta entonces. Yo me encontraba jugando a Call of Duty World at War, un juego de disparos completamente genérico ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Había jugado a muchos títulos así antes, sin embargo la fidelidad gráfica de este me llevó a una oscura deriva del pensamiento que aniquiló para siempre mi inocencia como jugador. Encontrábame felizmente matando nazis cuando de pronto decidí fijarme en uno de los cuerpos de los enemigos que había en el suelo. No era más que un modelado de personaje genérico, pero podía reconocer en su cara el rostro de una persona. Decidí ponerle un nombre. Le llamé Hans e inventé una biografía para él. Imaginé su infancia en un pueblecito alemán, su novia adolescente, y cómo le llevaron a luchar en una guerra que no entendía. Después de recibir un balazo por mi parte, sus últimos pensamientos fueron dedicados a su perro y a la esperanza de que su madre pudiera llegar a enterrar su cadáver. Me di cuenta de que Hans no era realmente mi enemigo, era una persona más en un sistema totalitario, y que todo el reguero de cadáveres que había dejado por el suelo eran gente con nombre, gente con madre o gente con hijos. El caso es que por esto no pude terminar con mi glorioso asalto al Reichstag. Call of Duty ya no me parecía divertido, me parecía una experiencia absolutamente alienante. En 1963, la filósofa alemana de origen judío Hannah Arendt escribió uno de los libros más polémicos de su carrera y posiblemente uno de los ensayos más brillantes del siglo XX. El texto gira en torno al juicio a Adolf Eichmann, un coronel de las SS que logró huir a Argentina acabada la Segunda Guerra Mundial. Este apuesto caballero ario era uno de los artífices del Holocausto, y Hannah Arendt fue a ver el juicio esperando encontrar un monstruo. Lo que descubrió fue todavía peor. Eichmann no era un sádico, no era ni siquiera un antisemita. Eichmann era un tío vulgar, un tipo cualquiera. La justificación que daba para sus acciones era la misma que hemos oído tantas veces antes. Solo seguía órdenes. Arendt sabía que Eichmann no era un idiota moral, y en su vida cotidiana se asemejaba inquietantemente al hombre del montón. Ni era monstruoso, ni era brillante. Lo único destacable era su absoluta falta de reflexión. Este es un pensamiento terrorífico porque significa que el nazismo no se sostenía en un mal puro y abstracto. Era fruto de una cadena de mando llena de hombres banales, sostenida por una gran masa social que nunca había aprendido a reflexionar.
Si has llegado hasta aquí te estarás preguntando, ¿qué carajo tiene esto que ver con los videojuegos? ¿Acaso me he pasado todo este rato hablando de Hannah Arendt para demostrar que soy muy listo? Por supuesto que sí. Pero también me interesa hablar de cómo los juegos han tratado este tema, para bien y para mal. Empezando, para mal, con Hatred, un polémico juego que fue lanzado hace un par de semanas para PC. Hatred es un juego ultraviolento protagonizado por un misántropo con pelo de fregona disfrazado de death metal. Está muy cabreado con el mundo y ha decidido que matará a cualquiera que tenga la osadía de estar respirando cerca suyo. Igual que para Iceman, para nuestro gótico amigo la humanidad se ha convertido en algo superfluo, algo que puede eliminar sin remordimiento. Los desarrolladores nos animan a ser el brazo ejecutor, a jugar a que no tenemos empatía alguna. Absolutamente todo el mundo en este juego, incluso su protagonista, están totalmente deshumanizados. Pero ¿qué diferencia a Hatred de un juego de tiros cualquiera? En realidad, solo su intención. Hatred tiene la honestidad de reconocer la masacre como un fin en sí mismo, la violencia por la violencia. Nos invita a una matanza sin ningún tipo de maquillaje. Es un juego que me parece repugnante, pero no significa que no podamos aprender algunas cosas de él. A fin de cuentas, lleva la ultraviolencia a su extremo lógico. Este personaje no sigue órdenes. Es alguien que mata por placer. Y no nos llevemos a engaño. Cuando jugamos a juegos, solemos hacer cosas bastante similares. Sin embargo, cuando cumplimos las órdenes que vienen desde arriba, los objetivos que nos da el juego, también nos convertimos en unos asesinos faltos de empatía. Y esto se cumple en casi todos. La violencia es una mecánica muy fácil de implementar y muy dramática, y la mayoría de los juegos nos animan a utilizarla sin contemplaciones. Es el medio habitual para solucionarlo todo. Hace unos meses y coincidiendo con el lanzamiento de Battlefield Hardline, la revista Polygon hizo un interesante artículo sobre la deshumanización de los enemigos. En un párrafo especialmente revelador, uno de los guionistas habla de cómo había escrito para un enemigo un diálogo acerca de cómo quería volver con su exnovia. Pero se vieron obligados a cortarlos, porque en esa narrativa, los malos deben parecer malos, para que no nos sienta mal pegarles un tiro en la cara. Y con esto, regresamos al pobre Hans, obligado a unirse a una guerra de la que nunca quiso formar parte. Es un enemigo de Call of Duty, y la mecánica del juego no le da para lucirse, solo para entrar en las fauces de la bestia y morir con el resto de sus amigos. Maybe that of your daughter, or your son, or yours, or yours, or yours. Imagino lo que estarás pensando. Estarás pensando, ¿qué tal? ¿No te estás poniendo un poco moralinas? ¿Sacando a relucir a los nazis para jodernos la diversión como un tertuliano de intereconomía cualquiera? ¿Acaso a ti no te gustan los videojuegos violentos? Te estás comportando como un puto espantaviejas. Uno de esos guardianes de la moral que no estará contento hasta que todos los videojuegos no sean tan inocentes como Mario Kart. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Pero en realidad no es así. Me encantan los juegos violentos. Me encanta que sean terriblemente violentos y no me importa que se deshumanice a los nazis. Al contrario, por favor, que no cesen las ejecuciones violentas y la sangre. Pero el hecho de que me divierta no significa que no implique algunos problemas, particularmente de narrativa. Cuando la deshumanización del enemigo se convierte casi en una condición sine qua non para la narrativa de los juegos, echamos a perder muchas exploraciones sobre la ética y la violencia, y con ello limitamos mucho el espectro, limitando nuestra capacidad de empatía cuando nos dedicamos a andar por ahí cumpliendo nuestros objetivos violentos. Por eso, después de todo mi discurso escandalizado, voy a dar algunos ejemplos de juegos que creo que superan este problema. Hay muchos más, pero por no dar el coñazo, me voy a limitar a 3. Empezando por Spec Ops: The Line, un juego militar que aparenta ser como todos los demás, una orgía de sangre y diversión. Pero precisamente tras esa fachada se esconde algo mucho más siniestro,
Un juego que te anima a seguir órdenes, sí, pero órdenes terribles, órdenes de las que te vas a arrepentir. La fuerza de su narrativa se sostiene sobre eso. Todo empieza bien y te sientes como un héroe, pero a medida que avanzas te das cuenta de que las órdenes que sigues no son exactamente nobles. Al igual que Adolf Eichmann, casi sin darte cuenta, has empezado a formar parte de un sistema cuyo objetivo es masacrar. Aquí no hay misión noble, aquí nadie es feliz y come perdices. Este juego presenta la guerra con crudeza, tal y como es. No puedes jugar a ganar, porque jugar aquí implica necesariamente perder. This War of Mine es un atrevido y muy efectivo experimento. Un juego bélico donde nos toca encarnar a los supervivientes, a los civiles, no a los soldados. Aunque el resultado final no alcanza su potencial completo, este juego experimenta con la empatía como no lo ha hecho ninguno antes. Es un simulador de supervivencia, y en él debemos decidir constantemente cosas terribles. Nuestros enemigos no solamente son los soldados, sino también otros civiles que tratan de sobrevivir. Y la escasez de recursos en la ciudad nos obliga a tomar algunas medidas drásticas si queremos ver a todo nuestro grupo sobrevivir al invierno. Es un juego muy humano, donde la guerra consiste en sobrevivir y no en matar. Sus mecánicas buscan hacernos empatizar con las víctimas de la guerra. Y si finalmente por nuestra supervivencia acabamos matando a alguien, nuestro personaje va a sentirse realmente deprimido por lo que ha hecho. Y para terminar, tenemos Papers, Please. Si hay algún juego capaz de traducir las ideas de Hannah Arendt en mecánicas jugables, sin duda es este. Al igual que nuestro amigote Adolf Eichmann, el protagonista de Papers, Please es funcionario en un régimen totalitario que procesa gente como si fueran objetos. La diferencia es que esta vez nuestro objetivo no es tan siniestro como el Holocausto. Interpretamos a un burócrata en el Departamento de Inmigración de Astorga, un país soviético ficticio. El objetivo es comprobar si los papeles de la gente están en orden. Si fallamos, perdemos dinero, y sin dinero no podemos mantener a nuestra familia, que puede morir de hambre o de frío. Sin embargo, en muchas ocasiones tendremos la oportunidad de corrompernos para ganar más dinero, aunque ello implique sacrificar el destino de muchas de las personas que dependen de ti para cruzar la frontera. La cuestión es que el juego nos permite ser buenos, pero sus mecánicas nos invitan a ser corruptos. Aceptar sobornos o denunciar a disidentes políticos nos ayuda a escalar en la jerarquía, a costa de nuestra conciencia, que al igual que la de Eichmann, se deshace en racionalizaciones de nuestra maldad. I'm just a mean green brother from outer space.